Bien, amadas, 8:35, agradeciendo a cada una de ustedes de haberse conectado justo a tiempo. Esta noche sigue siendo tan especial como cada noche, cada sábado que tenemos la oportunidad de juntarnos, de unirnos a través de este medio que el Señor nos ha provisto, el cual junta las de allá y él hace aquí. No importa la distancia, aquí estamos unidas en un solo sentir, en un solo cuerpo. En esta ocasión vamos a dar la bienvenida formal a Leandro Peguero, mi cuñado y hermano, que con mucho gusto ha accedido a hablarnos un poco de la palabra de Dios. En esta ocasión estaremos trabajando el libro de Santiago. Y ahí vamos a ver la forma en que el consejo de Dios se hace en nosotros latente, cómo cobra vida la palabra de Dios en nosotros. Así es que vamos a dar gracias a Dios antes que nada presentando este tiempo, no sin antes agradecer nuevamente a cada una de ustedes por estar aquí esta noche. Oremos, Padre bueno, Dios eterno, Rey de Reyes, Señor de Señores, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que podemos reunirnos para escuchar tu consejo. Muchas gracias, Dios, por esta palabra que ha sido escrita para nuestro bien, para nuestro provecho. Permite, Señor, que podamos entender esta palabra, este libro de Santiago, Dios, que está en la Biblia precisamente porque necesitamos conocer de él. Te rogamos, Señor, por nuestro maestro de la noche, Leandro Peguero, quien estará hablando, Dios, de tu palabra. Permite que sea tu Espíritu Santo, Dios, poniendo en su boca las palabras que nosotras como mujeres necesitamos para un mejor vivir. Gracias, Dios, por este tiempo. Te pedimos por las que no se han conectado, Dios, también para que puedan hacerlo y puedan aprovechar este tiempo. Te rogamos, Señor, que seas con cada una de nosotras, que nos asistas a través de tu Santo Espíritu. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, Leandro, este es un espacio de 1 hora en el que tiene la responsabilidad, pues, de poder hablarnos de este libro de Santiago. Así es que adelante, sin más preámbulo. Amén, buenas noches, muchas gracias Arlina, gracias por interesarse en el estudio de la palabra cada día, sé que lo hacen con frecuencia y esta vez vamos a estar viendo, como tú decías, Santiago. Yo no creo que en el día de hoy nos tomemos la hora completa porque queremos hacer un esbozo bien abuelo de pájaros de las cosas interesantes de Santiago, de lo más relevante. Y queremos ver cómo podemos introducir de manera general la epístola con sus diferentes acepciones para después, a partir del próximo sábado, ya hacer un estudio más detallado. Quiero decirles que para estos materiales que vamos a presentar, estamos usando un estudio que se llama un estudio inductivo de Santiago. Estamos usando la Biblia nueva versión latinoamericana y también la Biblia anotada de MacArthur. También a partir del próximo sábado nosotros estaremos trabajando con un libro que escribió recientemente el pastor Miguel Núñez, que es acerca de Santiago. Se llama ¿Crees la Biblia
o vives la Biblia? Como Santiago es un libro sumamente práctico, él decidió escribir ese libro de una serie de sermones que presentó el año, a finales del año pasado, antes pasado, y el libro nos ha servido también a nosotros los miércoles de base de un estudio de Santiago que estamos haciendo, y me pareció interesante tomarlo en cuenta para que a partir del próximo sábado, si el Señor lo permite, podamos usarlo como libro base y ver cómo tomamos ventaja de lo que la sabiduría del Señor ha dado a Miguel, nos ha dado a nosotros, y a todos aquí podamos aprender de lo que el Señor nos tiene en este libro, que es sumamente práctico, sumamente práctico. Santiago pudiera ser como el Proverbios del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a iniciar con el nombre, y en el primer versículo nosotros nos damos cuenta de quién es el escritor. Aquí no hay tapujos, aquí no hay nada escondido, ni tenemos que imaginar nada. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ahora, sabemos que es un Santiago, pero nosotros tenemos más de un Santiago en el Nuevo Testamento. Y eso entonces nos va a llevar a saber o a eh, quitar, analizar cuál de los Santiagos pudiera ser. Y hay por lo menos tres en el Nuevo Testamento. Está Santiago el menor, Santiago el hijo de Alfeo, que era uno de los apóstoles, de los primeros que el Señor escogió. Podemos verlo en Mateo 10:3, cuando la escogencia de ellos. Y también está Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan el apóstol. Entonces, también hay otro Santiago importantísimo, que es Santiago, el medio hermano de Jesús y hermano de Judas, como Judas refiere y como refieren los evangelios, y vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, se cree, y además la tradición lo atestigua, porque los padres de la iglesia hablaban de que no podía ser Santiago el menor porque fue martirizado temprano en la vida de los apóstoles. Y no fue tampoco Santiago, el hijo de Zebedeo, porque también sufrió el martirio. Eh, Pronto en el libro de los Hechos lo vemos. Entonces, la única opción que nos queda es Santiago, el medio hermano de Jesús y hermano de Judas, a quien Judas refiere en su epístola como hermano. Judas, hermano de Santiago. Entonces, debemos decir, para estar claros también, que Santiago como tal, el nombre no existe, no existe como tal en la Biblia. ¿Cómo que no existe como tal en la Biblia? No. El nombre de Santiago no existe como tal en la Biblia. El vocablo es una construcción del nombre Jacobo o Jacob. Jacob. Y se origina en la tradición católico-romana de agregar a los nombres el apócope San, y entonces cuando se añadió el apócope San a Jacob, eso llegó por tradición a San Jacob, Santiago, como todos los otros apóstoles, por tradición católica, se le agrega el apócope San, o sea, San Pedro, San Pablo. Ninguno de ellos es identificado en la Biblia con el apócope San. Entonces, este fonetismo, que se llama así, ese fonetismo de Santiago, llegó por
la tradición católico-romana de agregar el apócope San a la palabra Jacob, San Jacob. Y al repetirlo, San Jacob llegó a ser Santiago. Realmente no existe, sino que si vemos en español, si vemos en otras Biblias, en otros idiomas, el libro de Santiago, por ejemplo, en inglés se llama James, y en otros idiomas, no aparece el nombre como Santiago. Es importante advertir eso, no es, eso se ha aceptado, pero Santiago como tal no está en la Biblia el nombre. Dijimos que de varios nombres, de varios Santiago de la Biblia, según los estudios de los expertos, en quien radica, en quien cae la responsabilidad de haber escrito este libro es en Santiago, el medio hermano de Jesús. Si nosotros buscamos en nuestras Biblias, en Marcos 6, hay una declaración muy interesante que cuando Jesús está eh, predicando, llegaron a él a buscarlo y los que estaban alrededor de nuestro Señor en Marcos 6 hacen una identificación de algunos nombres y familiares muy cercanos de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes ven a Marcos 6, el verso 3, eso era cuando Jesús estaba enseñando en Nazaret. Voy a leer del 6, el 6 hasta el 5 para que oigamos todo el contexto. Y dice así: Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo seguían. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban, diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. ¿No es este el hijo de María y el hermano de Jacobo, el hermano de Santiago, el hermano de José, el hermano de Judas y el hermano de Simón? Entonces, ahí hay una referencia a el escritor de esta epístola, Santiago, el hermano de Jesús. Además, como les decía, los padres de la iglesia, que fueron estos hombres que vivieron una época cercana a la época apostólica, alrededor del año 100 en adelante de nuestra era, identificaron a Santiago, el hijo, el hermano de Jesús, el hermano del maestro, como el escritor de esta epístola. Se cree que Santiago fue martirizado por los judíos, que se hizo una conjura para acusarle de blasfemo, y el historiador judío Flavio Josefo del siglo I dice que fue apedreado. Fue apedreado alrededor del año 45-47 aproximadamente. Es lo que se tiene como fuente. Eso es parte de quién era este hombre, Santiago, que es identificado en la palabra también como uno de las columnas de la iglesia de Jerusalén. De hecho, cuando Pedro va a la casa de los
de Simón el Curtidor, y viene y trae el mensaje, Santiago es quien escribe, según Lucas, o pronuncia aquel discurso donde dice que no se molesten a los gentiles, sino que el Señor ha dado a los gentiles también la posibilidad de salvación y de escuchar el Evangelio, y que solo le dijeran a los gentiles que se abstuvieran de fornicación y de ahogados. Entonces, ahí también se corrobora el hecho de que Santiago era columna de la iglesia en Jerusalén, aunque no se le da el título de apóstol porque no se consideró que, bueno, no era él uno de los primeros que estuvo con Jesús, aunque fue su hermano. De hecho, sus hermanos no creían en él, pero este hombre fue iluminado, gracias a Dios, por el Espíritu Santo, igual que su hermano Judas, para creer en lo que el Señor Jesucristo hacía y cómo había sido enviado para salvación, no solo de los judíos, sino de todos nosotros. Santiago sigue diciendo algo interesante en su presentación. Él dice que él es un siervo de Dios. Y esta palabra generalmente o en la mayoría de los casos antes en nuestras Biblias era traducido como esclavo del Señor Jesucristo. Y esto es lo que verdaderamente significa la palabra siervo. La relación entre el cristiano y Jesucristo es la de un esclavo hacia su amo. Según los diccionarios consultados en la lengua griega, esta palabra describe exclusivamente y en todas las condiciones lo que era un esclavo. Un esclavo que la referencia es que solo podría separarse de lo que era su señor con la muerte. Era lo que sucedía con los esclavos, con este tipo de palabra que es la que refiere Santiago aquí. Y esa es la relación que deberíamos tener nosotros con nuestro Señor Jesucristo, una relación tan especial, una relación tan profunda, que nosotros estuviéramos dispuestos a que solo la muerte nos separara de lo que es nuestra relación con Cristo aquí en la tierra, que nosotros fuéramos tan devotos, tan dados a nuestro Señor, que como Santiago dice, seamos sus siervos para siempre. Eh, Ahora, en nuestras Biblias más modernas, más traducidas más recientemente, la palabra siervo o la palabra siervo se usa más por la connotación que tiene en la actualidad la palabra esclavo. Y a mucha gente podría sonarle como que ese aprisionamiento o esa falta de libertad que tiene un esclavo es la que nosotros tendríamos o tenemos con Cristo, que a mucha gente no le suena bien, pero como decía, esa es la relación que debe existir entre un siervo de Dios y su amo que es quien lo compró, no a precio del mercado con monedas, sino a precio de sangre, de la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, dice la palabra. En relación a los destinatarios, Santiago nos habla de que el libro fue escrito para para las 12 tribus, y específicamente 12 tribus que están en la dispersión. Nosotros no tenemos que hacer mucha referencia a lo que son las 12 tribus porque ya conocemos desde el Antiguo Testamento cuáles eran. Cada una de estas tribus recibió su nombre desde los hijos de Jacob. Recordemos que hubo una división
entre el norte y el sur cuando el hijo de Salomón, Jeroboam, quiso imponer al pueblo un tributo mayor que el que su padre había puesto. Los ancianos del pueblo fueron donde Salomón, donde Roboán, y le pidieron que por favor bajara los impuestos, pero este, consultando con los jóvenes, dijo que él, en vez de bajar los impuestos, los subiría. Y entonces, eh, desde ese momento, comenzó una división y 10 tribus quedaron en el lado del norte y 2 tribus quedaron en el lado del sur, que eran Benjamín y Judá, y las otras tribus del norte, las 10 tribus, quedaron con Jeroboam, y ahí fue la división del reino. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, este libro tiene como remitente a Santiago, pero tiene como receptores a las 12 tribus que estaban dispersas. Esta dispersión, dicen los entendidos, que pudo haberse dado con algunas de las persecuciones que comenzaron que comenzaron en la iglesia en años muy tempranos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos ver que las tribus y los judíos vivían dispersos desde mucho antes, dado que en el sermón que predica Pedro en el libro de los Hechos, vemos que hay gente de muchos lugares. Viene gente del Ponto, viene gente de otras localidades, vienen gente de diferentes partes del mundo cercano a celebrar lo que era la Pascua, y se supone, se cree que estas personas eran judíos que vivían en diferentes pueblos y naciones. El judío siempre ha sido un individuo que por persecuciones o por gusto ha estado viajando y ha estado eh, por el mundo desde antes de que este hecho se dé y esta carta sea escrita. Pero estos eran judíos hermanos. Santiago los llama así, a sus hermanos en la dispersión. Entonces, nosotros tenemos varios imperativos en Santiago en general. Santiago habla con fuerza, mandando y demandando. Y Santiago, entre los imperativos que tiene y que vamos a ver en esta noche, pero que vamos a seguir viendo en el desarrollo del estudio que tenemos, Santiago, por ejemplo, nos dice: tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas. Ese tened, ese imperativo. Pero también Santiago nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y vuelve y nos dice que pida con fe. Y vuelve y nos dice: no dudes. Y en otro imperativo que dice: no pienses. Y otro imperativo que dice: no digas. Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. No erréis. Está llena de imperativos, de mandatos, la carta de Santiago. Todo hombre sea pronto para oír. Sed hacedores de la palabra. Visiten a los hermanos. Guárdense de la mancha del mundo. No hagan acepción de personas. Hablen de tal manera. Hagan de tal forma. Santiago está lleno de imperativos para el bien de los receptores de la carta, ya fueran aquellos expatriados del primer siglo o nosotros viviendo en el siglo XXI, donde si nosotros ponemos en práctica las cosas que él dice aquí, vamos a tener una vida más fructífera, una vida más
plena, una vida más feliz. Sométanse a Dios, es otra de los imperativos que Santiago nos llama. Acérquense a Dios, resistan al diablo. Son imperativos, son mandatos, todos estos que hemos mencionado y algunos más que veremos en la presentación de los siguientes días. Tengan paciencia, humíllense, no murmuren. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Tengan paciencia. Todo esto es imperativo que el Señor que el Señor nos hace llegar a través de Santiago. Confiésense vuestras ofensas. Unjan a los enfermos con aceite. Hagan oraciones, canten alabanzas. Santiago está lleno de estos maravillosos imperativos que nos constriñen y nos ayudan a vivir una vida mejor, más práctica. Santiago tiene unas características muy especiales. Santiago primeramente es inequívocamente de naturaleza judía. De hecho, cuando Santiago se refiere a la congregación en su libro, lo vamos a ver en la próxima semana probablemente, lo que él refiere en esa palabra es sinagoga, porque esa era la forma en que se referían usualmente los judíos y donde se reunían. Las casas también servían como iglesia, como Pablo lo vemos, pero Santiago, eminentemente judío, apela a la palabra sinagoga. El énfasis de Santiago es la conducta del cristiano, que se caracteriza por buenas obras y por fe, o por fe genuina que va acompañado de una vida consecuente con esa fe y por tanto esa fe obra. Santiago está organizado de manera sencilla, fácil de leer, se puede leer de una sentada, pero de una sentada no se le saca todo el provecho que tiene el libro. Está bien familiarizado con las enseñanzas del Sermón del Monte. Hay muchos ecos del Sermón del Monte en la carta de Santiago y lo vamos a ver mientras vayamos estudiándola, viendo y caminando sobre ella. Santiago, decía yo al principio, que tiene una similitud o que podríamos llamarlo como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Tiene mucha sabiduría y además de eso tiene muchas comparaciones con la naturaleza. Vamos a ver eso en detalles cuando vemos que dice que habla de las ondas del mar, que habla uh, de lo que son las plantas que se secan. Tiene muchas referencias a lo que es la naturaleza. Y Santiago, además, es escrito, según dicen los estudiosos, en un griego muy bien escrito, muy bien hecho, muy bien detallado. Esas son parte de las características que tiene el libro de Santiago. También nosotros vamos a ver un poco de la cristología de Santiago. Cristo en Santiago, a pesar de que nada más se menciona a Jesucristo 2 veces en la epístola, el Señor Jesús, en su manifestación, dio a este hombre la oportunidad de conocerle y que se convirtiera en siervo de él, del Señor resucitado, y le dio a Santiago la oportunidad de escribir esta epístola incomparable que nos ayuda
a que en nuestra vida podamos esperar y tener una expectación de la segunda venida del Señor con paciencia, a pesar de las aflicciones, los problemas y las dificultades que tiene esta vida, de la cual dijo el Señor que nosotros no podíamos escapar. Estamos en la vida, estamos en el mundo caído. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Expectación de espera paciente, la segunda venida de nuestro Señor, a pesar de los problemas y las dificultades, son enseñadas en esta epístola a los cristianos de siglos anteriores y de nuestro siglo presente. Santiago, francamente, hace referencia, como decía, en dos versículos a nuestro Señor Jesucristo, que es en Santiago 1:1, cuando dice que Él es siervo del Señor Jesucristo, y en Santiago 2:1, cuando Él dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Son las únicas dos veces en la cual Santiago menciona a nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, como refería, el Sermón del Monte y las enseñanzas del Sermón del Monte están muy presentes en la epístola de Santiago, y vamos a ver eso ya a partir de el próximo sábado. Santiago es un libro en que la oración está presente. Santiago tiene 10 motivos fundamentales de peticiones de oración, y los voy a mencionar rápidamente. Santiago nos dice que pidamos por sabiduría divina en toma de decisiones. Oremos por sabiduría divina al enfrentar decisiones en la vida cotidiana, siguiendo las enseñanzas de Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Santiago apela a la oración cuando dice, confesaos cualquier forma de ira en nuestras vidas y busquemos cultivar la paciencia. Confesión de cualquier forma de ira y búsqueda de paciencia. También Santiago apela a que nosotros oremos por la perseverancia en medio de las pruebas. Y eso lo vamos a ver con detenimiento, cada una de esas partes. Oremos por perseverancia cuando estemos en medio de las pruebas. Confesión de cualquier forma de parcialidad y búsqueda de amor fraternal. Confesemos cualquier forma de parcialidad en nuestras interacciones y busquemos vivir con amor fraternal basándonos en la enseñanza de Santiago 2:8. Petición por control del habla y la bendición en nuestras palabras. Esa es otra de las peticiones de oración que vemos en Santiago. Confesión de cualquier forma de envidia y búsqueda de la humildad. Confesión de cualquier forma de envidia y búsqueda de la humildad. También Santiago refiere que pidamos por sanidad física y espiritual. Santiago nos dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y que se ore por él, que se unja con aceite, y la oración del justo sanará al enfermo.
También Santiago nos habla de confesión en cualquier forma de altivez y búsqueda de humildad. Confesión de cualquier búsqueda de altivez y cualquier forma de altivez y búsqueda de verdad. Santiago nos llama a orar pidiendo por provisión y cuidado de aquellos en necesidad. Y Santiago nos habla de oración, de agradecimiento por la gracia redentora de Dios en nuestras vidas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago, y nos insta a que nosotros practiquemos cada una de estas formas de oración para bendición de nuestras vidas y para bendición de los que están alrededor nuestro. Quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora y con esto voy a dejar los micrófonos abiertos por si tenemos algunas preguntas o alguna sugerencia de lo que vamos a hacer, para lo que vamos a hacer la próxima semana y entonces cerraríamos en oración. Lo primero que dijimos es que Santiago es un nombre que aparece al menos 3 veces en la palabra y que 2 de las veces que aparece en la palabra son apóstoles de Jesucristo. Santiago, el hijo de Alfeo, y Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Pero también que existía el Santiago, hermano de Jesús, que es a quien los escritores, los estudiosos, apuntan como autor de esta epístola. Vimos cómo en Marcos 6:3, aquellas personas refiriéndose a Jesús y viendo los milagros de él, dicen que si este no es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, el hermano de José, el hermano de Judas y de Simón, y si no están aquí con nosotros sus hermanas, escandalizándose del Señor. Y entonces eso nos da pie a apoyar que es Santiago, el medio hermano del Señor, quien ha escrito esta epístola. Dijimos también que en sí el nombre Santiago no aparece en la Biblia, sino que es un fenotismo de una mezcla del apócope San de la tradición católico-romana que usa ponerle el apócope a los personajes bíblicos, aunque es tradicional, y el Jacob, San Jacob, y San Jacob llegó a ser Santiago en un fonetismo usado por la Iglesia Católica y que llegó a nosotros también y está en los escritos que tenemos. Dijimos que Santiago, este escritor, hermano, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, fue columna de la iglesia de Jerusalén y que allí estuvo cuando Pedro visitó al curtidor en Jope. Después que Pedro dio su reporte, ellos entendieron y Santiago fue de los que impulsó a que sí se siguiera evangelizando a los gentiles, porque no había forma de que no fuera así lo que Pedro estaba diciendo y que el Señor había tomado en cuenta a todo el mundo y no solo a los judíos para la predicación y el conocimiento del Evangelio. No dijimos, pero sí, cuando Pablo regresa a Jerusalén, él dice que dentro de las personas que encontró en Jerusalén allí era Santiago como una de las columnas de la iglesia. Dijimos que Santiago
introduce su epístola diciendo que él es siervo del Señor Jesucristo y que esta palabra siervo en el lenguaje original tiene una connotación de una persona que se une a su amo y solo es su obediencia rota cuando se muere, y que nosotros deberíamos ser tan imitadores de Santiago como nos fuera posible, diciendo que somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo, haciéndonos esclavos de Él. Dijimos que los destinatarios de Santiago eran las 12 tribus de Israel, las cuales conocíamos desde nuestros estudios del Antiguo Testamento, y que las 12 tribus se dividieron cuando aquel gobernante heredero de Salomón, Roboán y Jeroboán, se enfrentaron en lucha, y dos de las tribus se fueron con Jeroboán, eh, y dos de las tribus se quedaron con Roboán y 12 de las tribus se fueron con Jeroboán. Santiago, dijimos que usa varios imperativos para llamar nuestra atención y para que nosotros podamos andar en fe y cuidando lo que él ha puesto, lo que Dios ha puesto en nuestras manos y en nuestras vidas, y oírlo hablar de tener, de pedir, de sed, de visitar, de guardarse, de hablar, de hacer, de callar, de no jactarse, de someteos, de resistir, de acercaos. Es común verlo en Santiago. Los imperativos que nos ayudan a mantenernos en santidad y alejados de las cosas que el Señor quiere que no vivamos, de las cuales quiere que nos alejemos. Dijimos que Santiago es definitivamente un libro muy judío, está escrito en muy buen griego, es una organización bastante sencilla, aunque Santiago menciona al Señor Jesucristo solamente 2 veces, está teñido, muy teñido de lo que es el sermón del monte. Y finalmente nos referimos a los motivos de oración que Santiago presenta, entre ellos la petición de sabiduría, la confesión de los pecados, la confesión por cualquier forma de parcialidad, la petición por el control del habla, la bendición de nuestras palabras y la confesión de cualquier forma de envidia, la petición de sanidad física, la confesión de altivez, la búsqueda de humildad, la petición de provisión y el agradecimiento por la gracia redentora de Dios en nuestras vidas. Dios le bendiga. Preguntas, comentarios y cómo seguimos el próximo sábado, si el Señor nos lo permite. Adelante, Arlina. Bien. Gracias, Leandro. Excelente. Yo no sé si ustedes hacen como yo, pero yo no puedo darme el lujo de entrar a esta clase sin una libreta para poder tomar notas. Tengo una hoja entera llena de cosas nuevas, de palabras y de algunas notas importantes que necesito tener ahí, no solamente por escribir, porque el tema no es tomar notas, sino poder volver a leer, releer y grabar. Mujeres, me gustaría saber qué les ha parecido este primer estudio del libro de Santiago de la noche. Como dijo Leandro, el estudio es de 1 hora, pero hoy terminamos 10 minutos antes. Él apenas está introduciendo el libro, la epístola de Santiago, de modo que ya para el próximo sábado vamos a tener 1 hora ya de contenido. Leandro, no tienes que, esto no es apurado, nadie nos está esperando,
Así es que te puedes tomar el tiempo que consideres para irnos deletreando cada cosa de la palabra de Dios, que podamos realmente tener un estudio detallado como lo hemos tenido anteriormente y que podamos salir realmente sabiendo qué es Santiago, qué es la carta, de qué habla la carta, cómo nos ayuda esta carta a ser mejores personas. Así es que vamos a ver, mujeres, quién se anima a, si tiene algún comentario, algo que decir al respecto. ¿Qué les ha parecido el estudio? Ay, todas no, una, por favor, a la vez. ¿Dónde está Flérida? Excelente Estoy aquí, introducción, dice estoy Maris. Ajá. aprendiendo. Muy interesante la parte del Jacob, esa no la sabía, Jacob, buenísimo. Y así mismo muchas anotaciones de cosas nuevas y ya deseosa de que sea sábado para continuar a profundidad con uno de mis libros favoritos, por cierto. Ah, excelente, excelente. ¿Alguna otra opinión, mujeres? Mujeres, como siempre, excelente. Un comentario por aquí. Señores, Leandro es el esposo de Austria Luciano, mi hermana, mi cuñado. Por si acaso, para los que no sabían. Bien, si no tenemos más reacción, ¿algún otro comentario, mujeres? ¿Todo bien? Excelente como siempre. Me hacía falta ya oír a mi hermano Leandro. Ay, Eso es sin desperdicio. Gracias, mi hermana Lucy. Sí, Gracias. Dios te bendiga. sí, y Dios le bendiga también esa parte del nombre de Santiago. Eso yo no me lo sabía, no lo había oído. Saint ah, Jacob, que sí, que era ¿cómo se dice? Una dicción, como Santo Jacobo, ¿no? Entonces, por eso le dicen Santiago, puesto ahí. Sí, es lo mismo Eh, que sucede con los otros apóstoles. Ellos ninguno se llaman santo, pero en la tradición católica tú vas a encontrar a católica. San Pedro, a San Juan, a San Lucas, a todos ellos tienen un santo. Lo mismo sucedió con este Santiago y la degeneración del idioma lo llevó a ser Lo Santiago. llevó a Santiago, ok. Incluso hay una repetición del apócope San en Santiago, porque le decimos San Santiago. Oh, Entonces, ok. ya. es con el único que sucede es con él por la connotación del nombre. Y de hecho, es fuertemente español, incluso Santiago es uno de los, en la tradición católica, es uno de los, como decimos nosotros, los patrones, es uno Ujú. de los patrones de España. Creo que el patrón de España es Santiago. Oh, seguimos, Excelente, mi hermano. Como siempre, aprendemos mucho de usted. seguimos aprendiendo. Odil dice, me encantó, aprendí mucho. Quiero, Bien, ajá. quiero una petición especial al maestro, a ver si para la próxima semana me profundiza un poquito respecto al tema de que Santiago es medio hermano de Jesús, porque eso puede reforzar la teoría de que María no tuvo hijos y que todos los hermanos que se mencionan en la Biblia son medios hermanos, o sea, hijos de José, pero no de María. Entonces, no, para la próxima semana me gustaría como un poquito de aclaración al respecto. Ok, la próxima semana iniciamos con eso. No hay problema. Excelente. Bien, amadas, de esta manera ya vamos a tener nuestro cierre. Flérida Mauricio, por favor, ten esa oración de cierre
Agradeciendo, señores, cuántas mujeres tenemos aquí, 15 mujeres. Ana Silvia, hermosa, hacía días que no te sentía. Bueno, un sábado creo. Dios te bendiga mucho, Casilda, Clara Núñez, mi bellota, Grisel, Lina, Lucy, Maris, Milvia, Glorias y maravillas, Odel, Rosa, Sandra del Pilar, querida, bendiciones. Muchas gracias. Tenemos ya algunas mujeres como María, que no la veo por aquí, pero que estuvo durante el estudio. Algunas mujeres ya se han desconectado, pero muchas gracias. Y de verdad que le instamos para que no se pierdan de este estudio de la palabra de Dios, que sea el consejo de Dios para nuestras vidas, un anhelo, un deseo de cada día. Adelante, Flérida, Mauricio. Padre, gracias te damos por esta maravillosa oportunidad que nos das de nuevamente estar reunidas Gracias, para Dios. aprender de tu palabra. Bendice, oh Señor, la vida de nuestro hermano Leandro. Bendice cada familia, Señor, representada en esta llamada de Zoom. Y te pedimos, Señor, que durante esta semana tú seas trayendo humildad en sus corazones y nos ayude, Señor, a estar preparadas para que la próxima semana podamos recibir confrontación que tanto abunda en el libro de Santiago y que estemos receptivas, Señor, a entender lo que tú nos pides, lo que tú demandas de nosotras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Buenas Amén. noches, buenas noches. Mañana es domingo, Día del Señor, así que ya saben, cada una a sus respectivas iglesias. Y que sea el Señor derramando bendición abundante durante toda la semana. Duerman bien, un sueño reparador y hasta el próximo sábado. Bendiciones. Bye.